Hola, los alumnos de INACAP de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz y Electromovilidad C de Los Ángeles presentaremos análisis diferencial del límite crítico de sobrealimentación en un motor Toyota 2NZ FE. Los integrantes son Ángel Badilla, Joaquín Barrera, Carlos Herrera y quien les habla, Manuel Arias. La asignatura es Cálculo Diferencial, Unidad 3, Aplicación a Derivadas. Profesora Lisette Salamanca. El contexto del proyecto. La problemática se identifica en talleres mecánicos y entornos de modificación automotriz, donde se intervienen motores de Toyota serie NZ. Nosotros nos concentramos en el motor 2NZ FE del Toyota Yaris, un bloque de aluminio originalmente atmosférico que requiere una precisión matemática al ser sobrealimentado. La problemática a abordar. En talleres mecánicos y entornos de modificación automotriz se instalan turbos en motores Toyota 2NZ sin información técnica confiable sobre el límite seguro de presión en PCI. Esto provoca que se trabaje de manera empírica, generando consecuencias. Fallas mecánicas graves, detonación por sobrecalentamiento y rotura de componentes, alto costo de reparación y menor confiabilidad en el vehículo, mayor consumo de combustible y posibles incrementos de emisiones de contaminantes, riesgos de seguridad por falsas fallas en funcionamiento. Objetivo general: determinar mediante el uso de cálculo del límite de presión de sobrealimentación en PSI que puede soportar el motor 2NZ FE del Toyota Yaris, analizando su comportamiento y variación bajo condición de funcionamiento, con el fin de establecer un rango seguro que no comprometa su integridad mecánica. ¿Cuál es el límite en PSI que puede alcanzar antes de provocar daño en el motor? El motor Toyota 2NZ FE 1.3 litros, bloque de aluminio con presión 10,5 es igual a 1, soporta de forma segura entre 6 y 8 psi de presión de turbo cuando está stock, superando los 10 psi sin esfuerzos internos. Aumenta significativamente el riesgo de detonación y daños mecánicos según datos obtenidos con GeoGebra. El límite en PSI que puede alcanzar el motor 2NZ FE es de 12 PSI a 5000 revoluciones por minuto. Esta es la presión máxima que puede incrementar antes de producir daños en el motor. ¿Cuáles son los rangos seguros de presión en los que puede operar el motor estando stock sin sufrir daños? Los rangos seguros de operación para que el motor trabaje sin riesgo a que ocurran daños serios con una presión de 6 a 8 psi para tu motor Toyota Yaris 1.3 2NZ FE 2003. El rango seguro de presión de turbo con el motor completamente stock suele estar entre 5 a 7 psi. Rango conservador y relativamente seguro para el uso diario serían de 8 a 9 psi, considerando límites razonables e internos originales con una buena mezcla, buen combustible y una calibración correcta. ¿Puede el cálculo de la derivada de la función de presión del turbo respecto a las RPM ayudar a identificar puntos críticos donde el motor 2NZ-FE esté en zona de riesgo? El turbo como función dependiente de la revolución P entre paréntesis R, su derivada dP partida dr o P entre paréntesis R nos indica que tan rápido está subiendo o bajando la presión de soplado en cada punto del tacómetro. Esto ayuda a identificar zonas de riesgo de la siguiente manera, identificando pico máximo, peak boost. Matemáticamente, los puntos críticos se encuentran cuando la derivada es igual a 0. Entre paréntesis, dP partido dr es igual a 0. En la práctica, esto representa el punto exacto donde la presión del turbo alcanza su valor máximo antes de estabilizarse o empezar a caer. Si este valor máximo supera la tolerancia de los componentes internos del 2NZ FE, bielas pistón o empaquetaduras de culata, se identifica como zona de falla inminente. Detección del boost peak. Si el evaluar la derivada en un rango de RPM específico el resultado es un número positivo excesivamente grande, significa que la presión está aumentando de manera violenta. Esto indica un pico de presión indeseado, boost peak, lo que sugiere que la válvula de descarga no está reaccionando a tiempo, poniendo el motor en riesgo de detonación por mezcla pobre. ¿Cómo puede calcular el límite
los límites, describir el comportamiento de la presión del turbo cuando las RPM tienen un valor máximo en el motor 2NZFE, el cálculo de límites permite modelar y presidir el comportamiento asintónico final de un sistema al evaluar el límite de función de presión P partido R cuando las RPM, entre paréntesis R, tienen el límite máximo del motor o línea roja. Por ejemplo, R es igual a 6000 RPM, representando matemáticamente como el límite P entre paréntesis R. Podemos definir que las revoluciones máximas, describir la eficiencia y seguridad del sistema en altas revoluciones. Este análisis nos ayuda a describir tres comportamientos mecánicos cruciales cerca del corte de inyección del 2NZFE. Estabilidad, límite constante. Si el límite tiende a la presión objetivo, por ejemplo, el límite de P partido R es igual a 7 psi, R es igual a 6000, significa que el controlador de presión, bus controller, y la turbina están dimensionados correctamente y mantienen el flujo de forma segura hasta el límite de giro. Caída de presión. Si el límite tiende a disminuir en altas RPMs, describe escenarios donde el turbocompresor es demasiado pequeño para el flujo volumétrico que el 2NZFE demanda en altas, perdiendo eficiencia, calentando el aire de admisión, aumentando descontroladamente el límite, tiende a infinito o valor por encima del umbral de seguridad, evidencia que la válvula de alivio es reactiva en altas RPM. Los gases de escape no pueden ser desviados lo suficientemente rápido, haciendo que su turbina siga acelerando peligrosamente sobre presión el múltiple de admisión justo cuando el motor está en su mayor estrés mecánico. Bueno, en esta diapositiva vamos a conocer nuestra metodología de trabajo, mostrando cómo nos dividimos el trabajo y las partes que realizamos como grupo, y también damos a conocer imágenes de nuestra maqueta, la cual es un modelo 1:10 de las mediciones de un turbo y su comportamiento. Justificación del producto final. Como propuesta tenemos una combinación de modelo digital, dinámico en GeoGebra y una maqueta física a escala 1:10. Como eficiencia tenemos la predicción de zonas de riesgo en pruebas destructivas. Igual tiene un bajo costo porque usamos materiales de taller y software libre. Como normativa tenemos los cumplimientos de estándares de seguridad mecánica. Las nociones matemáticas es la parte 1. Tenemos un modelado de presión donde utilizamos una función cuadrática para representar la curva de soplado en una función del tiempo. Por lo tanto es la siguiente fórmula de PT es igual a AT al cuadrado más BT más C. Igual hicimos la dinámica de fluidos por el ingreso de aire. Antes de generar la presión, el turbocompresor succiona el volumen del aire por segundo. Este caudal, que es Q, depende de la velocidad de aire, lo cual lo representa en B, y del área de la sección transversal de la tubería A. Por lo tanto, la fórmula quedaría en Q es igual a B por A. También donde el área de la sección transversal se define mediante el radio R de la tubería de admisión. Por lo tanto, la representación quedaría en A es igual a pi por R al cuadrado. Igual tenemos una modelación de presión estática. Cuando este caudal de aire supera la capacidad de aspiración natural del motor 2NZFE, el excedente se comprime en el colector de admisión transformado en presión de sobrealimentación, que se representa por P. Esta presión varía la forma dinámica, lo que nos lleva a modelar su comportamiento mediante funciones matemáticas. También tenemos las nociones matemáticas aplicadas en la parte 2, por lo cual aquí se muestra la fórmula que en general ocupamos en esa parte. Se utiliza para analizar el comportamiento del sistema en condiciones extremas de operación. La aplicación. Calculamos el límite de la función de presión cuando las RPMs, que se representan por R, tienden al máximo permitido por la EQ. Ejemplo, 6500 RPM. La importancia de esto. Ayuda a predecir si el turbo mantendrá la presión o si ocurrirá el fenómeno de boost creep, subida descontrolada de la presión al final del rango, lo cual destruiría las presiones stock del 2NZFE. Si el límite matemático excede la resistencia mecánica, el diseño debe ser ajustado.
En los resultados obtenidos, logramos determinar que en el motor Toyota 2NZFE puede soportar de forma segura un máximo de 7 psi de sobrealimentación. Sobrepasar este límite puede generar fallas mecánicas importantes, principalmente por fatiga de materiales en componentes originales del motor. Además, utilizando cálculo diferencial y derivadas, analizamos la función de presión del turbo en relación con las RPM del motor. Con la función PdR es igual a menos 0,000002 r al cuadrado más 0,0 r menos 5, obtuvimos su derivada y encontramos que el punto crítico ocurre a las 5000 rpm, donde la tasa de cambio es igual a 0. En este punto se alcanza una presión máxima teórica de 12,5 psi, valor que supera el rango seguro para un motor stock. Como conclusión principal, comprobamos que el cálculo diferencial permite analizar y predecir el comportamiento del sistema de sobrealimentación antes de provocar daños reales en el motor. Gracias al uso de GeoGebra y al análisis de límites y derivadas, observamos que la presión del turbo sigue una curva logística controlada por la Westgate. Esto permite identificar los puntos críticos de RPM para calibrar correctamente la EQ y evitar problemas como la detonación o el sobrecalentamiento. También aplicamos límites matemáticos para estudiar el comportamiento de la presión cuando las RPM llegan a sus valores máximos. Con esto fue posible predecir fenómenos como el boost creep, que corresponde a una subida descontrolada de presión y podría destruir los pistones originales del motor. Finalmente, este proyecto nos permitió comprender cómo las matemáticas y la mecánica automotriz pueden trabajar en conjunto para mejorar la seguridad y la confiabilidad de un motor modificado. Además, demostramos que herramientas como las derivadas y los límites no solo sirven en la teoría, sino también en aplicaciones reales dentro de la ingeniería automotriz. Muchas gracias por su atención.